Hola, sean bienvenidos a La Rata en el Laberinto, un espacio de literatura, memoria y ciudad, un programa creado por Uchoa Literaria y Jóvenes en Movimiento por la Cultura y la Paz, con el apoyo de Audio Colombia. La literatura a la vida y a la sensibilidad. ¿Qué ves? ¡Déjenla en paz! ¡Suéltela! ¿Qué hace? Pero lo que me parece más interesante dentro del cuento es cómo estas ratas manifiestan de alguna manera como un ser fantasmagórico, como si dentro de las paredes o entre el techo nos quisieran decir algo, nos quisieran comentar algo que suscitase dentro de la familia o bueno, dentro de la historia de la familia. Estoy parado en el abismo. Las piernas me tiemblan. El suelo se abre. Veo un adelanto de malos finales como en una película. Solo voces gritando a mi alrededor. Solo gestos acusando con el dedo. Solo comentarios agudos o gestos que no quisiera ser voz. ¿Alguien vio la salida de este laberinto? Solo un Teseo escapa de que lo trague el Minotauro. El rey Minos dice: nadie encuentra la salida. Todos los guardias lo saben. No quisiera ser vos. ¿No es para una rata ser más fácil escapar? Quisiera haber nacido rata. Me subiría a sus faldas, le asustaría entre sus piernas, me robaría sus quesos, no tendría hambre. Les contagiaría pestes y enfermedades. El público espantado aún así huye al mirarme. Asomándome a la ventana, veo a un señor en su silla hamaca, calentándose con la estufa mientras se quema un libro de Kafka. Y es muy interesante porque así se habla también de los lugares habitados o deshabitados. Si estuviese la rata o si no estuviese, estaría habitado, estaría deshabitado. Si estuviese la rata, estaría deshabitado, estuviese habitado. Es que es bastante complicado, ¿no? Pensar como en lo habitado y lo inhabitado, porque siempre es desde la percepción humana. Entonces, es como, por ejemplo, los personajes de un cuento solamente existen cuando son vistos por quien lee, ¿no? Sucede lo mismo con los animales. Uno le da la existencia al otro siempre. Digamos, ustedes existen tanto que yo existo y puedo dar cuenta suya, ¿sí? Lo mismo pasa conmigo. Entonces, siempre como que ese lugar habitado o deshabitado, pues depende de dónde se esté planteando. Generalmente siempre se plantea desde la parte de la racionalidad. Pero bueno, volviendo un poco acerca de la película que nos comentabas, que ¿cómo es que se llama? Ben, la rata asesina. Ben, la rata asesina. Hay algo que me llama la atención dentro de esta película, es que las ratas son usadas como soldados, ¿no? De alguna manera. Sí, básicamente por la rata como principal, porque esta rata es la que los ordena. Es una película un poquito divertida, porque ella, o sea, es como la rata cagada. Les da órdenes, entonces simplemente es como, bueno, no están como Ratatouille, que ustedes hacen allá y ustedes van a cocinar la comida y ustedes van a comer. Equipo 3 les toca el pescado, equipo 4 rostizados, equipo 5 parrilla, equipo 6 salsas, todos a sus lugares, corran, corran, corran. Los que toquen la comida caminen en dos patas. Aquí es diferente, es más como un instinto por sobrevivir para que no las encuentren. Entonces así mismo pues también terminan atacando a varios humanos, terminan asesinándolos para que no los encuentren o simplemente para no hacerle caso pues al personaje inicial, porque pues principal son siempre las ratas. Entonces por no hacerle caso al personaje inicial pues empieza a verse como la situación de las ratas. A la final querían como ser libres. Hay una suerte de familiaridad de la película con el cuento que les comentaba de Lovecraft, porque ahí también se suscitan las ratas en tipo de soldados que van a ser mandados por la familia a arrasar al pueblo y a generar diferentes estragos. Hablamos de esa dualidad de las ratas no solamente que son astutas y que pueden llegar a impartir órdenes, sino que también son peligrosas, que generan pestilencia, generan enfermedad, bueno, que son leídas así también como pestilencia y enfermedad. ¡Ah!
Those rats killed 3 people. All residents, go in and stay in your houses. Drive the rats into the tank area. Ah! They're eating us alive. Pero cabe acotar también otra rata que ha sido una rata domesticada. Y no sé si has visto la película de Stuart Little o sí, claro. La película con la que remitiste ahorita, la de El Chefcito, la de Ratatouille, donde estos dos personajes terminan siendo también personajes muy domesticados y muy sumisos. Entonces, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, del Chefcito de Ratatouille, es que es una rata no solamente muy astuta, sino muy hábil. Sabe manejarse muy bien dentro de su contexto y es una rata que literalmente quiere salir de su contexto laberíntico de, bueno, siempre me va a tocar comer basura, no voy a tener poder tener acceso a más allá de lo que me corresponde en mi contexto. Y creo que es también como la suerte en la que se mueve dentro del cuento de Lovecraft, nuestro personaje principal, que dice como, bueno, esta es la familia que me tocó realmente, o nos vamos a ir de aquí para dejar como esta herencia maldita de alguna manera. Sí, un poco la ruptura, ¿no? del destino de, bueno, estoy destinada a hacer esta cosa, entonces ese tema lo maneja muy bien esa película, o sea, termina rompiendo con la Moira, ¿no? Con la Moira. Y por otro lado, Stuart Little, que es esta rata como fraternizada, hermanizada, y ya tiene todo un carácter mucho más humano, ¿no? Mucho más, y ya inclusive es bípeda, porque no anda en 4 patas, sino que es totalmente bípeda. Well, everyone. Are you all nuts? He's a mouse! They introduced him into their world. Well, it's just about everybody, except for... Snowbell! Drop him right now! Spit him right out. We do not eat family members. Sí, exacto, ya es como la humanización del animal. Entonces está siempre como en un constante ir y venir, esa cuestión de la racionalidad, de la animalidad. Porque ella también niega su herencia de ser una rata porque no actúa como una rata. Actúas como un humano. No sé si se han pillado esta serie serie no, sino dibujos animados de Cerebro. Cerebro y esta otra rata. No sé si se acuerdan. ¿Pinky Cerebro? Pinky Cerebro. Pinky Cerebro es muy interesante. Cuando éramos pequeños no teníamos parabólica y no podíamos acceder a ese tipo de programas, pero por ahí en Facebook vi alguna vez algo que me llamó mucho la atención, que era que Pinky le preguntaba a Cerebro por qué hacía lo que hacía, o sea, por qué quiere conquistar el mundo. Y le decía, Cerebro, mostraban dentro de las escenas que Cerebro tenía mucha hambre, creo que era así, tenía mucha hambre y lo que le iba a hacer el científico era acercarle la comida, y cuando Cerebro quería acercarse a la comida, lo que le hacían era pegarle un corrientazo. Entonces por eso Cerebro quedó como tan traumatizado con el uso que le daban a él como animal, que quería vengarse del mundo, quería conquistar el mundo para devolverle al mundo eso que le habían dado a él. Subject 3 Alpha 59. Prep the stunning plate. My hopes that this stunning plate was a particularly sumptuous cheese platter were also misplaced. The idea is once we remove the electronic stimulus, he still won't go for the cheese. Learned helplessness. All right, cut the power. From that day hence, I vowed I would be the one in control of myself, of my surroundings, of the world. El dolor, el conductismo, como Crueldad y maldad. el temor, sí. Una comprensión, también un experimento hacia la comunidad. Bueno, y frente a esto, queremos generar una pequeña discusión. Entonces, para todos los que nos están viendo en este momento, si quieren comentar en nuestras redes sociales, tanto de Uchoa Literaria como en Jóvenes en Movimiento, desde la publicación de Audio Colombia Art y desde YouTube, todos son bienvenidos. Vamos a estar muy pendientes de sus comentarios.
¿Cómo creen que este animal se ha ido involucrando dentro de la literatura? Porque ha sido muy interesante y nos ha llamado mucho la atención porque la rata ha sido un animal directamente asociado con la humanidad o con el carácter humano. Y es por eso que les queremos hacer unas preguntas que vamos a discutir en este momento, que es ¿cómo se relaciona la animalidad a partir de las historias que hemos mencionado? ¿Cómo se relaciona esta animalidad en nosotros a partir de lo que hemos mencionado? Entonces, pues no sé, ¿qué piensas Pues tú al referente a esto? sobre todo es como la animalidad dentro de las actitudes propias de lo humano, donde ya nos volvemos irracionales. Entonces siempre es más como hacia o el altruismo o la necesidad. Entonces, por ejemplo, elementos como el robar o hurtar comida, que digamos que es uno de los elementos que siempre se mantienen dentro de la dualidad. La astucia, tanto animal para sobrevivir como la astucia humana para, obviamente, también sobrevivir. Y también lo veo como un elemento de en qué momento también nosotros dejamos o perdemos ese poder para gobernar nuestras propias vidas, que estamos como destinados a algún destino fatal, ¿no? Como el posible calentamiento global, no sé, la extinción de la humanidad. ¿Cómo escapar de esa condena que no solamente es para los seres humanos, sino también para todo tipo de animales? Y eso es. Yo creo que aquí hay como un dilema muy, podría llegar a ser bioético, en el sentido de cómo la vida es contenida, porque llega un punto donde esta animalidad desenfrenada no es contingente, en el sentido de que es una vida desaforada. O sea, las ratas se reproducen y tienen camadas tan grandes que llegan a ser representadas como soldados, que llegan a ser representadas también como un ente orador horrible. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, el suscitarlo con la peste negra, porque a quien culpan directamente es a las ratas, no a las pulgas o a los otros factores que desencadenaron esto, ¿no? O sea, el ser tan demográficamente alto tiene un Concerned for the safety of her pigs, she throws caution to the wind. Es que esta vida no es contenida y que como no tiene contingencia, lo único que va a ser contingente con esa vida es la vida misma, es decir, el equilibrio nosotros natural. nos vamos a extinguir a nosotros mismos, como en su momento llegará a pasar con las grandes camadas de ratas, se comen entre ellas. Pues es que a la final también es una lectura sobre las comunidades, ¿no? Por ejemplo, que la rata también es un símbolo de revolución, un símbolo de tantas cosas, ¿no? Porque es un símbolo de las grandes comunidades humanas. Si uno se da cuenta, termina en las mismas cuestiones, una demografía altísima, unos índices de que, bueno, nos matamos entre nosotros por el poder, en este caso, ¿sí? Y igual sucede con los animales. Llega un punto en que, como usted decía, se rebasa esa posibilidad de los recursos y ya no hay cómo hacer uso de los recursos adecuadamente para todos. Entonces simplemente empieza a haber una cadena de una distopía así súper interesante, donde el más fuerte prevalece. No fuerte por capacidades físicas, sino fuerte por poder. Yo creo que es como uno de los puntos que nos diferencia directamente de las ratas. Hablando de eso de animalidad, no sé hasta qué punto las ratas lleguen a ser crueles por el simple hecho de querer el poder, porque nosotros somos absolutamente crueles por el hecho de darnos con el poder, por asumir el poder de una que otra forma. Pero pues en los animales es la ley del más fuerte. Acá no sé si en las ratas aplique también como la ley del más astuto. El del más astuto habrá que verlo dentro de los experimentos futuros. ¡Hablarle! ¿Cómo osas hablar de James enfrente de él? Vendiste a James y a Lily a Voldemort, ¿cierto? Buena intención hacerlo. No imaginan la clase de armas que posee. ¿Qué hubieras hecho tú, Sirius? ¡Contesta! ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? ¡Hubiera muerto! ¡Hubiera muerto antes que traicionar a mis amigos! Harry, tu padre no me mataría. Bueno, hemos llegado al final de este programa de La Rata en el Laberinto. Habíamos querido hace un tiempo
hablar un poco de la rata, sobre todo como símbolo de nuestro programa y de este cuento maravilloso La rata en el laberinto de Lem. Y los invitamos a seguir escudriñando, buscando, movilizando el pensamiento hacia la literatura, hacia, digamos, el significado de muchas cosas que nos hablan de la literatura, la memoria y la ciudad. Muchas veces la rata ha sido como usada para hablar de lo malo, de lo muy malo que puede llegar a ser el carácter humano. Pero en este caso y en este sentido nosotros hemos utilizado la simbología de la rata como un animal astuto que pues sabe resolver ciertas situaciones, que sabe cómo salir del laberinto, sabe utilizar muy bien todos sus atributos, toda su astucia, y no solamente refleja su precariedad y lo peligrosa que llega a poder, lo que puede llegar a ser, sino que nos enseña muchísimo de nuestra condición humana, de esa dualidad que habíamos comenzado a hablar, y también de muchas otras referencias que pues sería muy bueno que consultáramos para poder entender también cómo es que pues nosotros podemos llegar a ser también unos ratones dentro del laberinto. Sí, los invitamos a leer los cuentos que hemos recomendado el día de hoy, las películas que hemos recomendado, si no las han visto, son bien interesantes. Hagamos un recuento muy breve de las películas y de los cuentos que les mencionamos. Entonces, la primera, La rata en el laberinto, de Stanislav Lem. La segunda, Alien vs Depredador. Sí. Un clásico de clásicos, muy bueno. Se pueden ver la trilogía, es muy buena realmente. Está Ben, la rata asesina. Ben, la rata asesina. Muy Es chistosa, pero es un thriller psicológico. Entonces, es un thriller policíaco. Sí. Policíaco, sí. Las ratas en las paredes de Lovecraft. También un clásico de clásicos muy bueno. Y bueno, otras películas que también pues no está de más de ver, son hay como de media neurona, pero pues son muy interesantes. Stuart Little, que es interesante, tiene sus cosas ahí como que porque el personaje es una rata, y una que es también muy buena, que es Ratatouille, muy interesante. Y otros referentes también que pues vamos a ir encontrando a lo largo de este laberinto con nuestra rata. Muchas gracias. Spitting right out.